parte normal de MySchool, que era donde asignamos las notas comúnmente, ¿se acuerdan? Ah, la parte normal. De notas, exacto. Ah, Miren, ya, yo sí, les sí, voy sí, sí. a recordar. Ya. Voy a subir las notas porque al final me demoraba mucho corrigiendo uno a uno. Y como estamos haciendo la corrección de los talleres inmediatamente cuando los terminan, ¿están viendo lo que estoy mostrando? Ya, A ver. am, voy a decirle, a ver, ahí, ¿lo están viendo? Ya, entonces en esta parte de MySchool, que es la que usamos siempre, yo voy a subir las notas, pero todas las notas que yo suba, acuérdense que son acumulativas, ¿ya? Y cuando volvamos a clases, todas las notas que estén en la plataforma, yo las voy a promediar y las voy a volver a una sola nota. ¿Se entendió? Ya. Y hoy día tenemos entonces la última clase para preguntar todo lo que hay que preguntar sobre la guía número 2, porque el día viernes o domingo por ahí pretendo subir el segundo taller, que obviamente lo van a poder desarrollar hasta el martes e incluso en el mismo horario de clases. Y al igual que el taller anterior, la siguiente clase la vamos a comenzar como a las 2:30 para hacer la revisión de los resultados y verificar ahí algunas dudas. Entonces, lo primero que voy a señalar, y aquí ya voy a ir dando como más detalles que quizás no están en la guía y dando más ejemplos igual que no están en la guía, pero que a lo mejor pueden aparecer en el taller, pongan atención. La primera teoría que nosotros estamos estudiando es la de Lamarck. Pero acuérdense que antes de Lamarck, de hecho, la gente no creía en la evolución y creían en el creacionismo y por lo tanto en el fijismo, que es que todas las especies se crearon en un momento único, eso es lo del creacionismo, por acción de un ser superior, y que esta teoría es corroborada o afirmada o le da más solidez esto del fijismo, que las especies finalmente no evolucionan y permanecen tal cual como fueron creadas en ese momento único. Y ahí se creó un conflicto grande, porque a medida que iban apareciendo nuevas em, evidencias de la evolución, por ejemplo, a medida que se fueron encontrando fósiles, como que el fijismo temblaba un poco y se hacía un poco más débil. Entonces tenían que crear nuevas ideas del fijismo para ir compitiendo contra el evolucionismo. Y por ejemplo, cuando aparecieron estas primeras teorías, en realidad cuando aparecieron las primeras evidencias, como los fósiles, ellos dijeron, ah, es que en ese momento único de la creación también se crearon los dinosaurios. Pero ocurre que los dinosaurios no pudieron sobrevivir a los cambios climáticos y por ende murieron y esos fósiles se están encontrando. Entonces ellos trataban de ir compitiendo e ir generando una explicación a todas estas evidencias que fueron apareciendo. Ahora, obviamente, cuando ya nosotros llegamos a la parte final de esta guía, que es el neodarwinismo, nos vamos a dar cuenta que en realidad el fijismo ya no tiene mucho sentido y que no ha podido competir contra estas ideas nuevas que tienen que ver con el estudio del material genético y cómo a partir de ahí vamos haciendo una línea evolutiva. Pongan atención. Entonces Lamarck señalaba que, o él en realidad postuló esta teoría que se llamaba del uso y desuso. Esta teoría, cuidado porque no sale acá en la guía, a esta teoría también se le denominó transformismo, para que vayan tomando apuntes. Podía ser teoría del uso y el desuso o teoría transformista o del transformismo, porque él señalaba que todos estos órganos o estructuras de un organismo que más se utilizaban eran las que más se desarrollaban y podían ser transmitidas de un individuo a otro. De hecho, así como de esta generación a la siguiente, de inmediato. Y a esto se le denominó caracteres adquiridos. Y él dijo que, o por ejemplo, su ejemplo más común era que a medida que se iba acabando el alimento de abajo de los árboles, las jirafas tenían que estirar su cuello para alcanzar el alimento que estaba en las hojas de los árboles más arriba. Y esto hizo u obligó a que el cuello de la jirafa fuera aumentando en su longitud.
pero esto iba pasando de manera muy rápida. Y de hecho, incluso, cuidado con lo que voy a decir para que puedan tomar el apunte, él daba explicaciones no muy basadas en la ciencia y de hecho eran con explicaciones un poco sobrenaturales. No supo dar una explicación clara de por qué, por ejemplo, fue aumentando el tamaño del cuello de la jirafa. Y el ejemplo que yo les doy, así como ya, si yo me hago un tatuaje, por ejemplo, mis hijos tendrían que salir ya con ese tatuaje porque en el fondo fue a la parte de la piel que yo fui dando uso. Así de inexplicable o de asombroso eran los cambios que Lamarck quería señalar. Pero en realidad vino Weismann y señaló que no era tan así, que habían partes específicas o células especializadas que se encargaban de transmitir información genética a la descendencia. Él le denominó germinoplasma, que en el fondo no sabía muy bien cuál era este material específico, y actualmente nosotros sabemos que esto es el ovocito y el espermatozoide. Y él denominó somatoplasma a todas las estructuras que no se heredaban o a todas las células que no se heredaban de manera directa. Y de hecho, hoy en día nosotros hablamos de células germinales, ovocitos y espermatozoides, y hablamos de células somáticas a todas las otras células del cuerpo. Entonces Weismann no estaba tan alejado, solo le faltó un poquito más de tecnología para determinar bien cómo se llamaban y cuáles eran estas células. Después vino la teoría de Darwin y Wallace, que acuérdense que ellos nunca estudiaron juntos. Lo único que ocurrió es que publicaron sus observaciones más o menos al mismo tiempo, pero trabajaron en zonas geográficas diferentes, trabajaron con recursos distintos, pero llegaron a las mismas conclusiones finalmente. Y en este caso nosotros sabemos un poquito más de la historia de Darwin, porque él en el fondo fue registrando toda su vivencia, no solo lo que él observó en sus viajes, sino que él observó, en realidad publicó libros hasta con su historia personal. Entonces hay muchos libros de Darwin y por eso que es más conocido que Wallace. Pero, insisto, ellos estudiando eh, partes distintas de nuestro planeta llegaron a las mismas conclusiones. ¿Escucháis por ahí que alguien había activado su micrófono? A lo mejor quiere preguntar algo. ¿No? ¿Dudas? ¿Comentarios? Creo que no. Ya, No, parece que no. fantástico. Sigo avanzando. Ahora, en el caso específico de Darwin, él publicó su experiencia en este libro que se llamaba Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o preservación de las variedades mejor adaptadas en la lucha por la vida. Él, ¿cómo llegó a estas conclusiones? Él se embarcó, eh, él fue en un viaje en el Beagle. Él era muy joven, cerca de los 20 y tantos años, y fue a observar, de hecho, lugares muy distintos, incluso tuvo un paso por zonas de la Patagonia de Chile, y fue observando distintas especies, y de todas estas especies que él observó, le llamó mucho la atención unas aves que se llamaban pinzones. Y él se dio cuenta que esta ave poblaba distintas zonas de nuestro planeta, y de hecho, con condiciones climáticas absolutamente diferentes. Por ejemplo, habían algunas en zonas tropicales, otras más hacia la Patagonia, etcétera, y se dio cuenta que si bien provenían de la misma especie, se habían diferenciado y tenían características distintivas a medida que iban habitando distintas zonas del planeta. Se dio cuenta que tenían, por ejemplo, plumas de distinto color, sus patas eran de diferente forma, la estatura de esta ave, la forma del pico también era diferente, dependiendo de la alimentación que iba a tener en cada lugar. Por ende, no se vio en otra opción que corroborar que la evolución sí existía, pero él ya trató de dar una explicación mayor, porque acuérdense que Lamarck
en el fondo no sabía cómo explicarlo y le daba como un valor sobrenatural, y no sabía cómo finalmente pasaban estos caracteres de una generación a otra. Y lo que hizo Darwin fue señalar que estos cambios no ocurrían de una generación a otra, era mucho más lento y que a ese mecanismo le llamó selección natural. Ahora, mientras Darwin acumulaba toda esta información y se iba preparando para en un tiempo más largo después publicar su observación, se dio cuenta que Wallace había ya hecho un resumen de su trabajo y llegaban a las mismas conclusiones. Y estas conclusiones eran que todas las especies vivientes y extintas habían descendido sin interrupción desde una o varias formas ancestrales de vida y que el cambio evolutivo era gradual, no era inmediato como lo decía Lamarck, y que es causado principalmente por la selección natural. Entonces derrocábamos esto del uso y el desuso, sino que nos quedábamos con que los rasgos que eran más aptos para la vida en un lugar determinado eran los que debían ser pasados o heredados de una generación a otra. Este mecanismo de selección natural, que fue el nombre que Darwin le dio, fue propuesto como el resultado de observación. Entonces acuérdense que él no tenía tecnología suficiente como para extraer ADN, de hecho ni siquiera probablemente había escuchado del concepto de ADN o de herencia. Entonces él dijo, las poblaciones naturales tienden a sobrepoblar o sobreproducción cuando son un poquito más expuestas o pueden sufrir más daño por causas del entorno. Entonces hay una sobreproducción hasta que llegan a esta madurez biológica y logran reproducirse. Los individuos que forman parte de las poblaciones naturales muestran una evidente variabilidad biológica, variación, y esta variación existe, obviamente, entre especies diferentes, pero también va a haber una gran variación entre individuos de una misma especie. Como resultado del aumento poblacional y consiguiente escasez de recursos, se produce una competencia. Y esta competencia puede ser también entre individuos de una misma especie, por ejemplo, luchar por, no sé, en un grupo de leones, por ejemplo, por ser el león líder. Puede ser, por ejemplo, entre individuos de especies diferentes que quieran ubicarse en un mismo lugar o que se alimenten de la misma presa. Y a esto le denominamos lucha por la existencia. Y aquellos individuos con características más favorables tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo a sus propios descendientes aquellas características que los hicieron ser individuos más exitosos. Por ejemplo, en este mismo grupo de leones, si pensamos en el Rey León, el papá del Rey León tenía características que le permitían ser el rey o el jefe de esa manada, y tenía un tamaño menor, tenía ciertas características de masa muscular, que, bueno, en realidad para ese grupo de animales es más favorable, ¿no es cierto? Y por el otro lado veíamos a Scar, que en el fondo no tenía o no cumplía tanto con estas características, por ende lo hacía un poco más débil. Eh, y las características, obviamente, de Mufasa eran las que tenían que seguirse transmitiendo. Si es que no me equivoqué de nombre, genial. Pero no me acuerdo en realidad cómo se llama. Creo que era Mufasa el papá del Rey León y creo que era... No sé, Scar me acuerdo. La maldad siempre, pero de Mufasa era Mufasa, ¿o no? Ayudo. Genial. Ya. Entonces, de este modo, la selección natural logra que los individuos se adapten cada vez mejor a su medio. Y de hecho, pensemos en este mismo ejemplo. Si es que Scar se hubiese reproducido y su descendencia en general hubiese tenido esas características, poca masa muscular, pocas habilidades para correr y para luchar, por ejemplo, claramente esa especie en ese lugar en particular se hubiese visto muy afectado porque en realidad
Las hienas perfectamente los pudieron atacar, quedarse con el lugar, porque acuérdense que ellos competían por las mismas presas y competían por los mismos recursos naturales, ahí se generaba una competencia directa. Pero si es que se perpetuaban las características de la línea de Mufasa, que eran estos leones de mayor tamaño, con mejores habilidades para la lucha, finalmente los leones lograban mantener ese lugar y le ganaban a las hienas en la competencia por los recursos naturales. Ahora, ustedes saben que vieron hasta las películas se basan en los fenómenos naturales. Si bien esta teoría es bastante satisfactoria, quedaron varias interrogantes sin ser respondidas de forma correcta, porque acuérdense que Darwin y Wallace se basaban en la observación. Y muchos años después, cuando Mendel, que era este sacerdote, que él vivía en un monasterio y que tenía un huerto y que él observaba principalmente las plantas de arvejas, él pudo establecer que había un área denominada genética. De hecho, Mendel es el padre de la genética y que eh, ya tenía, también basado obviamente en la observación, él tenía algunas conjeturas o algunas conclusiones mucho más lógicas en cuanto a su explicación. Y acuérdense que Mendel tampoco tenía estos análisis genéticos y él tuvo una ventaja. Él observó las plantas de arvejas que tienen solo dos opciones para sus rasgos. Por ejemplo, esta cosita que es la vaina de la arveja, que es la que nosotros desgranamos, o es verde o es amarilla, pero no hay púrpura, no hay azules, no hay blancas, por ejemplo. Las arvejas, que son la semilla, esta cosita redondita que nosotros comemos, también, o es verde o es amarilla. La textura de esta semillita o es lisa o es rugosa, pero no hay opciones intermedias. Entonces, esa característica dio muchos aciertos al trabajo de Mendel. Ahora, cuando nosotros hacemos una síntesis y agrupamos todas estas observaciones, nosotros podemos llegar a que la selección natural causa los siguientes mecanismos de evolución o se relaciona con los siguientes hechos. Pongan atención acá. Hecho número uno, va a haber un aumento exponencial de las poblaciones. Cuando recién llegan a un lugar o cuando todavía no están muy arraigadas o queremos que se desarrollen en un nuevo lugar, vamos a ver que debe haber este crecimiento exponencial. Si ustedes se acuerdan de lo que les explicaba la profesora Verónica, no sé quién es su profe de matemática ahora, y que habla de exponencial, que era este crecimiento en aumento, 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 y lo representábamos en un gráfico con una línea diagonal, nos dábamos cuenta que esto iba a ocurrir hasta que lograban un equilibrio o iban apareciendo ciertas competencias. ¿Cómo ocurría esto? Con la estabilidad en la dinámica de las poblaciones. Es decir, en algún momento iban a nacer muchos individuos, pero también se iban a ir muchos de esa zona, iban a migrar y también había muchos que iban a morir. Por ende, había, a medida que iban aumentando, se iba a lograr una estabilidad en la dinámica, pero también estaba la limitación de recursos, de espacio, de alimento, etcétera. Por ende, todo esto generaba que aparezca una lucha por la existencia entre los individuos, que podía ser entre individuos de una misma especie o entre individuos de especies diferentes. Iba a haber una unicidad del individuo, es decir, cada individuo tenía características individuales, características físicas, características emocionales, características anatómicas, etcétera, y iba a haber una herencia de variación individual, porque estas características que eran propias de un individuo solo iban a ser traspasadas a su descendencia. Y esto generó que se infieran dos cosas. Cuando hablemos de que se infiere, es que provienen de esto
pero quizás no está tan comprobado con hechos científicos o moleculares porque todavía no existía la tecnología, pero que estas inferencias pueden ser comprobadas después. ¿Qué inferencias tenemos de acá? Que la sobrevida individual o diferencial, que de hecho es la selección natural. Pongan atención a lo siguiente, que estas características que eran propias de un individuo o de un grupo, si eran aptas para la vida de ese individuo o que sacaban provecho por sobre los otros, eso iba a ser traspasado de una generación a otra mediante este mecanismo de la selección natural. Y que además eran o esta evolución era en generaciones, no era inmediatamente de una generación a otra, sino que estos cambios eran lentos. Y esto era lo que diferenciaba de esta teoría de Darwin y Wallace versus lo que señalaba Lamarck previamente. Y esta es la teoría actual. Actualmente nosotros en la ciencia nos basamos con la teoría sintética de la evolución o teoría neodarwinista, que es exactamente lo mismo. ¿Qué señala esta teoría? Que si bien Darwin tenía mucha razón, Mendel tenía mucha razón, hubo que generar de ahí eh, una línea investigativa para tratar de dar una explicación lógica basado en evidencias. Por lo tanto, hubo un grupo grande de científicos que se guiaron en lo que dijo Darwin y en lo que dijo Mendel, pero en base a los avances tecnológicos lograron estudiar cosas ya muy reducidas y cosas ya comprobables. Ellos hablaron de un pool génico. Entonces se descubrió que cada especie tenía una cantidad exacta de material genético y que tenía características propias. Por ejemplo, en el caso del ser humano, tenemos un total de 46 cromosomas, que es la forma de contar la cantidad de material genético, que 23 son de origen materno y 23 son de origen paterno. Por ejemplo, eso es solo un caso, pero que podían surgir en este material genético cambios espontáneos y que además eran azarosos y que podían ser causadas, y de hecho a todos estos cambios les denominaron mutaciones de genes o mutaciones genéticas. Y estos cambios podían ser favorables, por ejemplo, que haya ido desapareciendo y se haya vuelto más pequeño el apéndice porque ya no lo utilizamos, ¿no es cierto? O pueden ser cambios espontáneos también que no sean positivos. No fueron beneficiosos. Aparición de cáncer, malformaciones en la descendencia, etcétera. Pero cuando hablemos de mutaciones, no necesariamente tienen que ser cambios negativos. Ahora, sí, estos cambios tienden a ser espontáneos y azarosos. Los flujos de genes también van a ser azarosos hacia la población de individuos que puede ser favorecido principalmente por las migraciones. Fíjese que cuando estudian, por ejemplo, en historia, cómo eran las poblaciones en América, por ejemplo. Antes que llegaran los europeos, los caracteres físicos, es decir, el fenotipo, estos rasgos observables en las poblaciones de acá de América, eran extremadamente diferentes a los que hay hoy. Si nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, de los chilenos en la década de los 70, 80, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que son radicalmente diferentes a lo que existen ahora. Por ejemplo, en esa época, 70, 80, por ejemplo, encontrar individuos con rasgos más asiáticos era extremadamente difícil o muy poco comunes. Y de hecho la gente los miraba raro y como que era muy extraño ver personas con rasgos asiáticos. Hoy en día es súper común. Eh, de hecho, en Temuco ya se está armando una población mayor de personas con rasgos asiáticos. Por ejemplo,
personas con tez más morena, como afrodescendientes, haitianos, eran muy poco comunes y hoy en día son súper abundantes y muy comunes. Em, y de hecho, si viajan a otras partes del mundo en donde la migración es más común y más probable, se van a dar cuenta que los rasgos en la población son muy diversos. Por ejemplo, cuando viajen a Europa, se van a acordar de mí y de hecho, antes de viajar a Europa, ustedes saben que tienen un compromiso conmigo. Cuando ustedes terminen su carrera, van a decir, oh, esa pobre profesora que se dio el tiempo de explicarnos tantas cosas, que nos tuvo tanta paciencia. Sí, pobre profesora, yo la voy a ir a buscar a su trabajo y la voy a invitar a comer a alguna parte. Esta es su primera tarea cuando termine su carrera. Después, cuando ya vaya cumpliendo sus metas personales, profesionales y se pueda dar gusto de viajar a distintas partes del mundo, se van a dar cuenta que en Europa, por ejemplo, los países están súper cerca. Uno de hecho viaja un par de horas y va a estar en Francia. Viaja, por ejemplo, una noche como ir de Temuco a Santiago y va a estar en Italia, por ejemplo. Eh, y esta posibilidad de estar tan cerca, de viajar, o por ejemplo se van a dar cuenta que, no sé, pues en España, al frente o muy cerca podrían llegar, por ejemplo, algunas zonas de África. Entonces, los rasgos en la población son extremadamente diversos y los lenguajes, por ejemplo, los idiomas son todos distintos. Y eso está obviamente facilitado por estos procesos de migración. Y esto es lo que se pudo también explicar mediante el desarrollo tecnológico, el reordenamiento azaroso de genes durante la gametogénesis. Y esto tiene que ver con la formación de gametos, con la formación de espermatozoides que ocurre en los varones y con la formación o creación de ovocitos que ocurre en el caso de las mujeres. ¿Qué va a pasar? Que todos los rasgos que están en mi ADN, por ejemplo, los que vienen tanto de la línea de mi mamá como la línea de mi papá, yo en mi organismo probablemente los tengo casi todos, pero a la hora de formar ovocitos, por ejemplo, hay algunos ovocitos que van a quedar, por ejemplo, con información para pelo liso. Y hay algunos ovocitos míos que tienen información para pelo ondulado. Si yo hago un análisis de mi línea familiar, por ejemplo, perfectamente, en mis genes, aunque en mí no se expresaron, hay información para personas altas. De hecho, por ejemplo, desde la familia de mi papá, son todos muy altos y de hecho tengo primos que miden 2,5 m, 2,10 m y que en mí no se expresaron. Porque hubo esta recombinación genética con la línea de mi mamá en donde son todos bajitos. De hecho, mi mamá es más bajita que yo, el hermano de mi mamá es más bajito que yo, etcétera. Entonces, en mis genes hay información para estas dos características y yo podría generar ovocitos con información diferente. Por lo tanto, yo perfectamente podría tener hijos altos, claramente, obviamente, con qué espermatozoide se van a fecundar mis ovocitos, o podría también tener hijos de una estatura promedio o más pequeña, ¿no es cierto? Y a eso se debe que qué información le va a tocar a cada ovocito es azaroso. Es como jugar un quino o jugar un loto en donde hay que jugar con las probabilidades nada más. La variación biológica heredable puede ser transferida a la descendencia, pues los genes en que se encuentra almacenada son transportados por los gametos. Los gametos son las células sexuales que originan los cigotos. Acuérdense que el cigoto es una vez que estos gametos fecundan y de los cuales surgen individuos de la población. Y ahí se genera esto de la herencia genética, que Mendel no supo cómo explicarlo bien porque no tenía la tecnología. Darwin tampoco supo cómo explicarlo bien porque ellos solo observaban y con el desarrollo tecnológico ya se sabe que es así. De hecho, se pueden extraer ovocitos, se pueden extraer espermatozoides, se puede hacer un análisis genético y seleccionar los que tengan las características que uno espera.
De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos es tanta la tecnología que uno va a estas clínicas de la reproducción y, por ejemplo, supongamos que yo quisiera tener un hijo, no sé, muy alto, de ojos azules, no sé, inventemos esa tontera nomás. Yo puedo viajar a Estados Unidos y si yo tuviera mucha plata, yo puedo decir, ay, por favor, extráiganme varios ovocitos, analícenlo, vean cuál es el que tiene características más parecidas, por ejemplo, al papá de mi papá, que era así como medio rubio de ojos claros, y quiero elegir un espermatozoide de estos bancos de espermatozoides que tenga esas características, para así asegurarme que mi descendencia tenga esos rasgos. Imagínense al nivel que ha llegado la tecnología. Y finalmente esto lo da un estudio detallado del ADN, que eso ya lo vamos a estudiar el próximo año. La selección natural actúa sobre los fenotipos, acuérdense, los rasgos observables de la población, preservando aquellas características ventajosas para las condiciones ambientales imperantes, haciendo que las poblaciones se adapten a su medio. Por ejemplo, y aquí yo les di algunos ejemplos de los seres humanos que para nosotros son mucho más fáciles de comprender. También di ejemplo este de qué pasaba porque se habían extinguido, por ejemplo, los dinosaurios y los mamíferos que eran tan pequeños habían sido exitosos en estos mecanismos evolutivos y hoy en día dominamos la Tierra. Pero, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, si pensamos, por ejemplo, en los años 40, 50, etcétera, o incluso más atrás, cuando la gente vivía de la agricultura, por ejemplo, o de la minería, en donde los individuos que tenían más ventajas eran los que tenían harta masa muscular, que podían trabajar horas sin cansarse, eran los más exitosos, ¿no es cierto? Y que podían aplicar harta fuerza física. Esos eran ventajosos y eran características que eran heredables, ¿no es cierto? Las mujeres, por ejemplo, que podían tener hartos hijos, que eran fértiles, pero hoy en día no es tan así. Nos vamos a dar cuenta que hoy en día los individuos que son más exitosos en el caso de los seres humanos son los que tienen la mayor facilidad, por ejemplo, para resolver problemas y que ya no importa tanto estas características físicas, sino que importan más características intelectuales o cognitivas. El poder desarrollar un software, por ejemplo, el resolver el problema de la contaminación, etcétera, son hoy día características muy ventajosas y que pueden marcar el éxito, pero ahora, esto yo estoy exagerando, ¿no es cierto? Porque el éxito de la raza humana se va marcando hoy en día en poder resolver problemas que nosotros mismos generamos, contaminación principalmente, calentamiento global, entre otros, y que finalmente si no lo logramos nuestra especie se va a extinguir. Y vemos como, por ejemplo, el día 6, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, se celebró de manera importante con cuarentena y vemos cómo animales han ido retornando a sus ambientes naturales y que nosotros los habíamos desplazado. Y vemos cómo, por ejemplo, los índices de contaminación han ido disminuyendo a medida que nosotros estamos encerrados. Entonces, hoy en día nosotros somos el problema al resto del mundo, al resto de las especies, y que nuestra sobrevivencia va a estar marcada por el que nosotros mismos podamos resolver esos problemas que generamos. La selección natural se puede definir como una fuerza evolutiva antiazarosa, porque acuérdense que todos los cambios en los genes eran azarosos, pero la selección natural es un poquito antiazarosa porque va a actuar sobre los fenotipos que produzcan una reproducción diferencial de los genes presentes en los individuos, modificando así las frecuencias con que ellos se encuentran en el pool génico de la población. Por ejemplo, y aquí voy a dar un ejemplo un poco brusco solamente para que ustedes lo entiendan. Saben que durante toda la existencia de los chilenos no hemos sido muy favorecidos con características, por ejemplo, que tengan que ver con el ejercicio.
Si nosotros vemos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos y hacemos un análisis de cómo va el medallero en cuanto a países, nos vamos a dar cuenta que Chile está de los últimos. Si vemos, por ejemplo, cuántas veces ha ganado el Mundial de Fútbol, etcétera, Chile no está dentro de los ganadores de los mundiales. Si vemos, por ejemplo, las carreras, ya no sé, a ver, no sé, vemos cuántas medallas más abajo de Usain Bolt, por ejemplo, está Chile, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera aparecemos en el medallero, porque las características de nuestra población era tener una estatura relativamente más pequeña, pero aparte de eso, fíjense que nosotros tenemos relativo equilibrio entre el tronco y las extremidades inferiores. Y si hacemos un análisis, por ejemplo, de los nadadores que han ganado medalla, habitualmente tienen los brazos un poquito más largos. Si vemos, por ejemplo, estas personas que ganan carreras, por ejemplo, habitualmente sus piernas son un poquito más largas que el tronco. Ahora, fíjense que independiente de lo que señalen ciertos psicólogos por ahí, que solamente en el yo puedo, yo puedo, yo puedo, fíjense que los africanos tienen ciertas características de masa muscular y de metabolismo muscular que es propia de ellos, está en su ADN. Y que afortunadamente nosotros estamos ganando un poquito de eso ahora. No me extrañaría nada, por ejemplo, que en esta mezcla que estamos teniendo con, por ejemplo, con los haitianos, nuestros genes vayan modificándose, por ejemplo, y la estatura promedio sea distinta a la que tenemos hoy en unos 20 años más, por ejemplo. Que las características físicas ya no sean esto así como medio rechonchito, medio gordito, sino que ya sean un poquito más de masa muscular a medida que nos vayamos combinando gracias a las migraciones. Entonces, también nos vamos a dar cuenta que esta selección natural va a tratar de favorecer esos rasgos que sean más beneficiosos. Para la actualidad, repito, son estas características cognitivas, ¿no es cierto?, que nos van a permitir resolver estos problemas en los mismos que nosotros nos metimos. Si por aislamiento reproductivo se impide el flujo de genes, es decir, impedimos las migraciones, impedimos los viajes, por ejemplo, de individuos seleccionados y la población original desde la cual ellos emergen, por ejemplo, nos vamos a llevar un grupo de personas a habitar a una zona remota, lejana, y que van a estar aislados geográficamente, se produce la aparición de una nueva especie, y a esto le denominamos especiación biológica, que fue lo que fue ocurriendo a medida que este único continente, que era Pangea, se fue dividiendo y fue obviamente separando geográficamente a algunos individuos, es como fueron apareciendo especies nuevas y hoy en día tenemos cientos y miles de especies diferentes. El pool génico va a ser esta carga genética y que se va a ir heredando de una generación a otra, que le podemos denominar pool génico o también acervo genético. Y esto es lo que Mendel fue estudiando y por ende le denominaban población mendeliana. La selección natural tiende a tener tres formas básicas de selección. Acuérdense esto. Puede haber una selección estabilizadora, y yo siempre hablaba de, por ejemplo, estas aves que eran las catitas, que estaban estas que eran como verdes y amarillentas, y en el otro extremo encontrábamos estas que eran de color azul y blanquecino. Entonces, cuando hablemos de selección estabilizadora, es aquella que favorece a los individuos que poseen un valor promedio, un cierto fenotipo. En la naturaleza, la velocidad de la evolución suele ser muy baja, pues la selección normalmente es estabilizador. Y cuando hablemos de estabilizador, miren acá, nos vamos a referir a este gráfico. Es decir, que no va a favorecer ni a las que son muy verdes ni a las que son muy azules, sino que va a favorecer la reproducción de las que se encuentren en un valor medio. Vamos a tener otro mecanismo que es la selección direccional. Es aquella que favorece a los individuos que presentan un fenotipo extremo respecto a la media de la población.
Por ejemplo, los que son de un verde fluorescente. Porque esos, por ejemplo, son los únicos que se van a mimetizar en el follaje de los árboles. Estoy exagerando. Y en ese caso, miren acá, selección direccional va a favorecer a los que estén solamente a un lado de la balanza. Y la diversificadora es aquella que favorece ambos extremos de manera simultánea. Por ejemplo, sería esto, que va a favorecer tanto a esos verdes fluorescentes como a esos que son celeste, celeste, celeste. Casi, no sé cómo se llama ese color, ya, pero extremos. Va a favorecer ambos extremos. Entonces se van a generar estos gráficos, ¿no es cierto? Este que va a estar como al centro, este que va a estar como inclinado hacia un lado y este que va a tener como dos curvas porque va a estar favoreciendo a los dos extremos. Y sí o sí vamos a encontrar esto, miren, selección sexual. Necesariamente va a estar de la mano con la selección natural. Miren acá, va a aparecer una selección denominada intrasexual, que va a ser la competencia entre individuos de una misma especie, miren acá, pero que obviamente va a haber una lucha, por ejemplo, entre machos de leones, por ejemplo. Van a luchar y el que gana obviamente es el que puede aparearse. Entonces nos vamos a dar cuenta que las características de ese macho son superiores sobre los otros y que permitió tener más fuerza física, por ejemplo, que permitió ser más ágil. O por ejemplo, en el caso de algunos venados o algunos ciervos, el que tenga mayor tamaño, más fuerza en su cornamenta y que pueda luchar y ganarle a los otros, es el que se va a reproducir, ¿no es cierto? Pero también existe una selección intersexual y cuidado con esto, miren acá. Es la fuerte presión selectiva de los miembros de un sexo sobre las características del sexo opuesto. Cuidado con esto. En el caso anterior, selección intrasexual, misma especie, mismo sexo, miren acá, mismo sexo, es la lucha que hay entre individuos de un mismo sexo, principalmente entre los machos para poder aparearse. Pero cuando yo hable de la selección intersexual, nos referimos a qué características, por ejemplo, tienen los machos que lo hacen más llamativo frente a las hembras. Por ejemplo, el pavo real. Mientras la cola del pavo real es más grande, más colorida, por ejemplo, más llamativo es frente a las hembras. Ya estas diferencias, porque fíjense que las hembras tienden a ser como de un solo color, no tienen esta cola tan llamativa. Y cuando existen diferencias entre los machos y las hembras, hablamos del dimorfismo sexual. Por ejemplo, ¿cómo sabemos cuándo un león es macho y un león es hembra, por ejemplo? Por la melena, ¿no es cierto? Ahí hay un dimorfismo sexual. ¿Cuándo sabemos, por ejemplo, que estamos frente a un gallo y no a una gallina? Por aparición de esta cresta protuberante en la cabeza de los machos. No sé si eso quedó claro. Preguntas, por favor. Preguntas. ¿No? Por ejemplo, otro ejemplo. Por ejemplo, hay aves que tienen que crear un nido primero antes de reproducirse. Y las hembras visitan los nidos de los machos. Y de hecho eligen el que es más grande o el que es más seguro o el que es más colorido. Y ahí gana el que se reproduce con cuál hembra. Esa es una selección intersexual. Por ejemplo, en el caso de los picaflores, hay un picaflor muy lindo que de hecho tiene como en sus colitas como una plumita más larga y que de hecho uno los mira y son súper lindos. Y rara vez nos vamos a imaginar que son súper violentos. Y entre los machos pelean primero y el que gana se reproduce. Esa es una selección intrasexual. ¿Quién más? Por ejemplo, los perros. Cuando los perros viven en un ambiente no doméstico, sino que viven en un ambiente salvaje,
los perros tienden a luchar y hay una lucha entre los machos de una jauría y el que gana es el que se reproduce con la hembra. Y vemos que entre los machos y las hembras, aparte de los genitales, no hay mucha diferencia física. No hay presencia de melena, no hay presencia de una cola diferente, sino que principalmente la diferencia está en los genitales. Por lo tanto, no hay una selección intersexual. Pero sí en estas aves que, por ejemplo, hay aves que bailan. Y el baile más llamativo es el que finalmente se va a reproducir con una hembra porque llamó la atención de la hembra. Hay otros, por ejemplo, otras especies de ave que les llama la atención, no sé por qué, el color azul. Y mientras genere un nido con más cosas azules, esa es selección intersexual porque llama la atención de la hembra. Y cuando aparecen características distintivas entre machos y hembras, hablamos de un dimorfismo sexual. Por ejemplo, muy marcado en el pavo real, muy marcado, por ejemplo, en el león, la presencia de esta melena, muy marcado, por ejemplo, en los gallos y las gallinas, esta presencia de la cresta en la cabeza, etc. Sin embargo, al definirse la aptitud estrictamente en términos de los números relativos de progenie, es decir, en la descendencia, cantidad de descendencia sobreviviente, esta distinción resulta innecesaria. La selección sexual será simplemente una forma de selección natural. ¿Por qué? Porque fíjense, hay muchos individuos que tienen, no sé, las mantis, por ejemplo, cuando hay un nacimiento de mantis, de hecho la mantis mamá puso cientos de huevos, cientos, no estoy exagerando, y van a nacer cientos de mantis pequeñitas, pero están absolutamente expuestas a los cambios de el entorno, porque son tan pequeñas que están expuestos a que se los coma una araña, se los coma otro insecto, o de hecho entre ellas mismas, porque son caníbales. Entonces, pucha, toda esta lucha anterior que hubo en realidad no sirvió de mucho si es que fueron depredados en una primera instancia. Entonces, por eso es que habitualmente estos individuos que tienen más debilidades cuando son pequeños tienden a tener una descendencia muy abundante. Y las adaptaciones evolutivas también son resultado de la selección natural. Y nos vamos a dar cuenta que también había una explicación, por ejemplo, frente a esta misma adaptación. Por ejemplo, que en el caso del ser humano, por ejemplo, el espermatozoide tiene solamente un flagelo que le permite movilidad, porque si es que existen dos flagelos y cada uno nada para donde quiere, ese espermatozoide no va a ser el más apto para fecundar, por ende habitualmente se pierde en el camino y no logra fecundar, porque también tiene que haber una adaptación evolutiva y esto lo van a leer solitos ustedes porque ya estamos casi en la hora, pero tiene que ver con que se van a privilegiar ciertas características y ciertas adaptaciones del entorno. Por ejemplo, en el caso nuestro, es fundamental el caminar erguido, por ejemplo, y el haber perdido la cola. En el caso de los monos, todavía es fundamental el tener esta cola que sirve como una quinta extremidad y que van a poder colgarse de los árboles y van a poder, por ejemplo, mantener a su cría tomada mientras arranca desde la cola, por ejemplo, colgándose desde los árboles. Entonces, cuando existan estas adaptaciones que van a ser resultado de diversas contingencias difíciles de identificar, en una primera observación nos vamos a dar cuenta que aparecen estas adaptaciones evolutivas, que necesariamente tienen que tener una modificación en el ADN para que se pueda después expresar en el fenotipo. No sé si hay alguna duda, algo más que quieran comentar. No en todas las especies hay dimorfismo, solo en algunas, solo en algunas. Y hay, por ejemplo, algunas que son muy marcadas, ¿no es cierto? Como los ejemplos que yo acabo de dar, pero no en todas. Porque, por ejemplo, en los perros, en los gatos, si usted mira un gato de lejos, por mucho que, y de hecho no identificamos los genitales, por ejemplo, un gato que sea peludito, no nos vamos a dar cuenta cuál es macho y cuál es hembra.
En el caso nuestro, por ejemplo, tampoco hay cosas que sean propias solo de los hombres, más allá de los genitales, ¿no es cierto? Entonces, no en todas las especies. La Marti Profe, tiene una duda. Espérame un poquito, le respondo a la Marti y te respondo a Héctor al tiro. No entendí muy bien lo que era la intrasexual. Y vuelvo a la guía. Miren acá. ¿A dónde estaba esto? Ah, lo perdí. En el cuadrito. Aquí. Intrasexual es cuando tiene que haber una lucha, una competencia entre individuos de un mismo sexo, entre los machos, por ejemplo. Machos de leones, machos de perros, por reproducirse con una hembra, ¿no es cierto? Ahí es intrasexual, porque la lucha es entre individuos de un mismo sexo y una misma especie. En cambio, va a ser intersexual cuando los tienen que llamar la atención del sexo opuesto. Ahora sí, Héctor. ¿para qué le sirven las colas a los perros y a los gatos? La colita se sabe que tiene que ver con el equilibrio principalmente y con la orientación. Y además, en ciertas especies para pretender ser un poquito más grande de lo que normalmente se es, ¿no es cierto? Fíjense que cuando los perros, por ejemplo, se enojan, como que levantan un poco el lomo, como uno dice, se eriza el lomo, y levanta la cola. Y eso es una señal de alerta y los hace ver un poquito más grandes. Y se sabe en algunos casos que tiene que ver con la orientación. Por ejemplo, cuando yo era chica tuve un gato, hoy no me gusta mucho recordarlo, pero al lado habían unos perros de estos policiales grandes y como que lo trataron de atacar y mi gato arrancó, de hecho no era mi gato, era un gato que vivía ahí nomás, pero no era mío. Obviamente llegaba a alimentarse y trató de arrancar y los perros lo atacaron y lo trataron de agarrar de la mitad de la colita. Entonces la mitad de la cola había perdido piel y estaba como los músculos y así como la cola colgando de esa parte. Y llegó un tiempo en donde de hecho era tanto que como que perdió esa parte de la cola y le quedó como un pedacito de cola siempre con una herida. eh, y ese gato era muy común que perdía un poco el equilibrio. Ya no era tan fácil, por ejemplo, el desplazarse, el orientarse. Eh, y es lo mismo que cuando uno, o cuando un gato, por ejemplo, se quema los bigotes, o pierde o se le pasa a cortar los bigotes. Fíjense que el caminar por un cerco va a ser difícil y habitualmente se va a caer, porque les ayuda con la orientación, les ayuda con esto de verse más grande y de luchar, y con el equilibrio en algunos casos. Eso, Profe, dígame. ¿sabía de que la gran mayoría de los gatos tricolor son hembras? Lo tengo súper claro. El próximo año ustedes lo van a aprender y de hecho a ese color se le denomina carey, que son estos gatos que son como negros con blanco con estos colores naranjitos. Eso es solamente en el caso de las hembras. En los machos o son blancos, o son negros, o son grises, ¿no es cierto? Pero en las hembras aparecen estos colores que son estas hembras que son negritas con manchitas blancas como con naranjito. Eso se le denomina carey. Y eso solamente cuando son hembras. Y hay muy pocos machos que tienen de hecho un problema genético en donde yo creo que ustedes han escuchado que las mujeres somos XX y los hombres son XY, que son los genes que determinan si somos hembras o somos machos, ¿no es cierto? Los cromosomas, exacto. Y hay algunos gatos que por un error genético en el espermatozoide o en el ovocito de su mamá iba material adicional. Entonces hay algunos machos que son XXY y ese es el único caso en donde los machos de gato pueden presentar estos colores. Pero como es una malformación genética, en realidad no malformación, sino que una repartición eh, inexacta de ADN, lo que hace que aparezca estas características, que en los seres humanos igual ocurre. Por ejemplo, los hombres que tienen XXY se llama síndrome de Klinefelter, que puede aparecer no solamente en los cromosomas sexuales, ¿no es cierto?
nosotros sabemos que tenemos 23 pares de cromosomas. Entonces 26, 46 totales, ¿no es cierto? Y cuando esto se produce, por ejemplo, en el par 21, y en vez de haber 2 cromosomas nada más, hay 3, en el caso nuestro aparece el síndrome de Down, por ejemplo. Y todo esto lo vamos a trabajar en detalle el próximo año. De hecho, ustedes van a aprender a calcular qué probabilidades, por ejemplo, hay de que tengamos un hijo con ciertas características de ojo, que aparezca, por ejemplo, una gata carey, o que aparezca un gato gris, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero eso ya es para el próximo año y es con una tablita que se llama Punnett, cuadro o tabla de Punnett. Si mal no recuerdo era con 2N, pero no estoy segura. Búsquenlo y van a comprender. Así que próxima clase, pongan atención a las instrucciones. Yo les voy a enviar también un aviso por la plataforma. ¿Cuándo va a estar en línea el taller? Que probablemente sea por ahí por fin de semana o viernes si es que alcanzo. Y van a tener hasta el próximo martes para desarrollarlo incluso en el horario de clases. Y a las 12:30 nos vamos a juntar. Desde las 12 yo ya voy a estar en línea. Con los que se unan voy a estar conversando otras cosas media horita. Y a las 12:30 partimos con la revisión del taller. Ya saben que los talleres de la clase anterior y de la guía anterior no estuvieron buenos. Me parece que tener 5 puntos, el tener 8 puntos correctos es muy poco, es un rojo directamente. Entonces yo necesito que en este taller las notas estén mucho mejores. Y por eso hicimos esta clase de repaso. Yo no he avanzado con nuevo material, de hecho no he subido material nuevo a la plataforma para asegurarme de que estos contenidos queden absolutamente claros. No sé si hay alguna duda, algo más que pueda señalar. ¿No? Miren cómo me quedó mi calendario. Lindo, lindo, de colores. Ustedes igual pueden irlo modificando, irle agregando colorcitos para que les quede ordenado. Yo ahí lo puse por semana, lo pueden ver por día. De hecho, miren acá, lo pueden ver por mes y me va apareciendo por colorcitos. Lindo. ¿Dudas? ¿Comentarios? Divino, obvio. Si no hay nada más que señalar, quedan libres, por favor. Traten de salir lo menos posible, quédense en sus casas, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Esperen, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Voy a pasar lista. Ahí está. Esperen, esperen, esperen. Hoy, ahí está, pasada la lista. ¿Qué pasó? ¿Qué están hablando? Ay, Moisés, no te voy a responder. Ya lo dije un montón de veces. Exacto, Ignacia, y de hecho un Homo sapiens sapiens. Y espero que lo de Sapiens Sapiens Max se vea reflejado en la nota del próximo taller. Que estén muy bien, cuídense, pórtense bien, no estén saliendo. Nos vemos. Chao, profe. Cuídense mucho, estén Profe, bien. está bien, nos vemos. Chao, Chao, cuídense. profe. Chao, Nos profe. vemos. Próxima semana estudien. Chao, Chao, profe. chao.